Entre la carrocería de los automóviles actuales y la de los antiguos, existe una enorme diferencia en cuanto a su función. Mientras que en las antiguas se trataba de un elemento destinado solo a cubrir la mecánica y a los ocupantes, en la actualidad lo normal es que también actúe aportando rigidez al coche y sirva de anclaje para los diferentes elementos mecánicos del mismo. Para poder aclarar esta situación, debemos hablar del bastidor. Se llama bastidor de un vehículo al lugar en el que se fijan y relacionan entre sí los diferentes elementos mecánicos del automóvil: transmisión, ruedas, dirección, etc. En los automóviles antiguos, el bastidor y la carrocería eran elementos independientes, mientras que actualmente los coches suelen utilizar lo que se denomina bastidor autoportante, un elemento que combina las funciones de carrocería y bastidor. Pero comencemos por el principio, por aquellos bastidores de los coches antiguos, en los que un par de largueros longitudinales de mayor sección se unían a varios travesaños para formar el clásico bastidor sobre el que se ponían todos los elementos. Las principales características que debían cumplir estos bastidores eran: servir de anclaje de los diferentes elementos mecánicos, incluyendo carrocería; ofrecer rigidez tanto torsional como longitudinal; conservar una elevada resistencia a la fatiga; tener un peso suficientemente contenido. En realidad, la primera característica es la propia función del bastidor, mientras que las otras tres son necesarias para cumplir dicha función de un modo satisfactorio. En el caso de la rigidez, es tremendamente importante para evitar que los sistemas anclados a ella funcionen de modo defectuoso. Las suspensiones, por ejemplo, están pensadas para trabajar de un modo específico y relacionándose tanto entre los ejes delantero y trasero como entre las ruedas de uno y otro lado. Si el bastidor que las une no es rígido, las posiciones relativas entre las suspensiones varían e impiden que trabajen conjuntamente de un modo eficiente. Dado que todos los elementos mecánicos están anclados al bastidor, los esfuerzos a los que éste se somete son muy elevados, con suspensiones trabajando continuamente, un motor con vibraciones que envía fuerza a las ruedas y un peso del vehículo que se apoya sobre él. Por este motivo, la resistencia a la fatiga es imprescindible entre las características de un bastidor. Por último, pero no menos importante, el peso del bastidor ha de ser tan bajo como sea posible, pues un peso elevado implica mayores consumos y menores prestaciones. El problema de esta última característica está en que suele ser opuesta a las anteriores, pues lo más sencillo para ofrecer buena rigidez y resistencia a la fatiga es recurrir a bastidores con mayor material y por lo tanto más peso. Estos bastidores clásicos todavía están presentes en algunos vehículos de uso muy específico, más económicos o una combinación de ambas, como pueden ser algunos todoterreno. Pero el sistema más utilizado actualmente es el de los bastidores autoportantes, que también se llaman monocasco, a pesar de no ser propiamente tales. El primer bastidor autoportante fue el Lancia Lambda, presentado en los salones del automóvil de Londres y París de 1922, tratándose en este caso de un verdadero chasis monocasco, pero su uso de modo habitual no se produjo hasta muchos años después. A día de hoy, los bastidores autoportantes son mayoría, formando un esqueleto que casi por sí mismo es reconocible como el automóvil que llegará a ser cuando se incorporen a él todos sus elementos, aunque esta es una historia que contaremos en nuestra siguiente entrega. El autoportante es un entramado de elementos que conforman no solo la base para ubicar los diferentes elementos mecánicos, sino también el esqueleto del habitáculo en el que deberán tener cabida los ocupantes. Un bastidor autoportante define de este modo la estética general del vehículo. Y además de las características del bastidor clásico, ha de ofrecer al menos las siguientes: 1. Tener espacio para ocupantes y carga. Y 2. Aportar la máxima seguridad en caso de accidente. Las grandes ventajas de un bastidor autoportante se centran precisamente en la posibilidad de hacer que las diferentes características que debe cumplir se alcancen de un modo más eficiente. Así, con un menor peso del conjunto, un bastidor autoportante puede mejorar la seguridad pasiva gracias a la existencia de zonas de deformación programada, a pesar de que sigue aportando gran rigidez general.
No podemos seguir aquí sin hablar de los bastidores tubulares, que son un entramado de elementos que conforman un esqueleto tremendamente resistente, en el que los paneles exteriores tienen como única misión tapar dicha estructura, dado que tienen muy poco peso, resultan excelentes para la realización de deportivos. Pero, como su realización es artesanal, al igual que sus reparaciones, se utilizan de manera casi exclusiva para competición o modelos de muy corta serie. Uno de los grandes problemas de los bastidores autoportantes consiste en la dificultad que supone para los fabricantes en cuanto a costes a la hora de realizar vehículos diferentes. Si en los modelos con bastidor bastaba con cambiar la piel o carrocería externa, en los modelos con bastidor autoportante es necesario cambiar una estructura interna que requiere grandes inversiones en desarrollo y mecanizado. Para minimizar esta problemática se han utilizado diferentes técnicas, como las de los semichasis o las plataformas. De un modo teórico, un conjunto de chasis y semichasis es algo así como la unión de un bastidor autoportante incompleto con uno o más semichasis que pueden ser delanteros o traseros para, en conjunto, formar el bastidor completo. En la actualidad se ha extendido mucho la utilización de lo que se denomina plataforma común. En este caso, la zona común es la base inferior, que se realiza de un modo específico para poder unirse a diferentes elementos superiores, que dan lugar a modelos de lo más variado. Un paso más allá de la plataforma común lo encontramos en la construcción por módulo, que sería algo así como una combinación de la plataforma común y el conjunto de chasis y semichasis. Con la construcción por módulos, el vehículo se estudia para estar formado por dos módulos centrales, un módulo delantero y, si se requiere, un módulo trasero. La enorme ventaja de la construcción por módulos la encontramos en la gran cantidad de combinaciones que podemos realizar para, con un coste mucho más reducido, fabricar carrocerías muy diferentes. Hola, ¿qué tal? Soy estudiante de la Universidad Internacional de Ecuador. Yo y mi compañero vamos a hablar acerca del tema de tipos de suspensión. Las ruedas de un vehículo, además de realizar el movimiento de giro, realizan un movimiento hacia arriba y hacia abajo, debido a la condición del suelo. Esto produce esfuerzos muy grandes, mientras que a mayor velocidad, mayor será la masa que se mueve. Para evitar estos fenómenos, existen elementos elásticos entre las ruedas y la carrocería. Como objetivo tenemos absorber golpes de la vía y asegurar la adherencia continua de las ruedas al suelo, aumentar la comodidad y control del vehículo. La seguridad de marcha protege la carga y las piezas del vehículo. Los movimientos al pasar por una irregularidad del suelo. Vemos que en el vehículo existen masas soportadas por los resortes como chasis y masas sin resortes como las ruedas. La rueda siempre está en el suelo, lo que permitirá que la fuerza de lanzamiento de la rueda sobre la carrocería sea menor y la rueda siempre esté en contacto con el terreno. La estructura del automóvil. Tenemos la carrocería y el bastidor. La carrocería es la parte del vehículo que reviste el motor y otros sistemas, en cuyo interior se alojan los pasajeros. Chasis o bastidor típico. Podemos observar el tren trasero, el tren delantero, la caja de velocidad y la transmisión. Los elementos elásticos. Tenemos las ballestas, los resortes helicoidales y la barra de torsión. Las ballestas son hojas de resortes unidas en la mitad por un perno guía, el cual evita el desplazamiento longitudinal de las hojas, y sus abrazaderas aseguran las hojas transversalmente. Resortes helicoidales. Utilizados especialmente en vehículos livianos, en su interior se puede colocar otro resorte de características más suaves o un amortiguador para su oscilación. Barra de torsión, generalmente de acero, de forma redonda, alargada y plana. Ocupa poco espacio, de fácil montaje y desmontaje, y no necesita cuidados especiales. Pueden ir longitudinalmente o transversalmente. Tienen que ser de la misma longitud en ambos lados. Suspensión de eje oscilante. La peculiaridad de este sistema, como se muestra en la figura, es el elemento de rodadura y el semieje. Son solidarios, de forma que el conjunto oscila alrededor de una articulación próxima al plano medio longitudinal del vehículo. Este tipo de suspensión no se puede usar como eje directriz, puesto que en el movimiento oscilatorio de los semiejes se altera notablemente la caída de las ruedas en las curvas.
Suspensión de brazos tirados o arrastrados. Este tipo de suspensión independiente se caracteriza por tener dos elementos, soporte o brazos, en disposición longitudinal que van unidos por un extremo al bastidor y por el otro a la mangueta de la rueda. En la figura que se muestra cómo los brazos tirados pueden pivotar de distintas formas, en la figura derecha los brazos longitudinales pivotan sobre un eje de giro perpendicular al plano longitudinal del vehículo. Este tipo de suspensión apenas produce variaciones de vía, caída o avance de la rueda. En la figura de la izquierda, pivotan los brazos sobre ejes que tienen componentes longitudinales, es decir, sobre ejes oblicuos al plano longitudinal del vehículo. A esta última variante también se la conoce como brazos semi-arrastrados y tiene la ventaja de que no precisa estabilizadores longitudinales, debido a la componente longitudinal que tiene el propio brazo o soporte. Suspensión McPherson. Esta suspensión fue desarrollada por Earl McPherson, ingeniero de Ford, del cual recibe su nombre. Este sistema es uno de los más utilizados en el tren delantero, aunque se puede montar igualmente en el trasero. Este sistema ha tenido mucho éxito, sobre todo en vehículos más modestos, por su sencillez de fabricación y mantenimiento, el coste de producción y el poco espacio que ocupa. Con esta suspensión es imprescindible que la carrocería sea más resistente en los puntos donde se fijan los amortiguadores y muelles, como objeto de absorber los esfuerzos transmitidos por la suspensión. Suspensión paralelogramo deformable. La suspensión de paralelogramo deformable, junto con la McPherson, es la más utilizada en un gran número de automóviles, tanto como en el tren delantero como para el trasero. Esta suspensión también se denomina suspensión por trapecio articulado y suspensión de triángulos superpuestos. Suspensiones especiales. Tenemos suspensión conjugados, suspensión de flexibilidad variable, suspensión de amortiguación controlada, suspensión neumáticas, suspensión hidroneumáticas y suspensión hidroactivas. Suspensión conjugadas. Aquí las ruedas delanteras y traseras están intercomunicadas entre sí y estas pueden conseguirse por procedimientos hidráulicos. Lo más normal es que se haga de forma mecánica. Suspensión de flexibilidad variable. Permite variar la rigidez de suspensión a medida que se va cargando el vehículo. Se va haciendo más dura cuanto mayor peso soporte el vehículo. Suspensión neumática. Este tipo de suspensión se está utilizando desde hace pocos años, sobre todo en vehículos de alta gama. La suspensión neumática basa su funcionamiento en las propiedades que ofrece el aire sometido a presión. En esta suspensión se sustituye el resorte mecánico, muelle, ballesta o barra de torsión, por un fuelle o cojín de aire que varía su rigidez. La suspensión neumática permite adaptar la carrocería a distintas alturas en función de las necesidades de marcha, adaptar la suspensión y la amortiguación a la situación de la calzada y a la forma de conducir. Suspensión hidroneumática. Consta de esferas que sustituyen al conjunto muelle amortiguador. En su interior contienen aire y fluidos separados por una membrana. Esta suspensión hace la función de muelle y amortiguador. Suspensión hidroactiva. Esta suspensión se caracteriza por la posibilidad de obtener dos suspensiones en una, al permitir la utilización de una suspensión confortable y cambiar a una suspensión más rígida cuando las condiciones de marcha así lo precisen, y convengan unos reglajes más duros para minimizar los esfuerzos de la carrocería, casos de golpes bruscos de volante, virajes cerrados, frenadas bruscas, etc. Averías en la suspensión tenemos rotura de ballesta, rotura de una hoja, deformación, endurecimiento de la suspensión, reblandecimiento de la suspensión, pérdida de amortiguación. ¿Qué es la barra estabilizadora y cómo funciona?
Cuando vas manejando y tomas una curva, el vehículo tiende a inclinarse hacia el lado externo de la curva. Este fenómeno genera una distribución desigual en las cargas de las ruedas y complica el correcto funcionamiento de las suspensiones, amén, muchas veces, de asustarnos por temor a volcar. Para contener esa tendencia a inclinarse se emplean los estabilizadores, que están formados por una barra de acero doblada. Al tomar una curva, uno de los lados recibe más peso que el otro y trata de aproximarse a la rueda. La barra se torsiona por este peso y ese mismo esfuerzo se transmite al otro brazo, tratando de mantener ambos lados de la carrocería a la misma distancia de las ruedas, con lo que se disminuye la inclinación al tomar las curvas. La barra estabilizadora o barra antirrolido está vinculada a ambas ruedas y a la carrocería, o al chasis, que se ocupa de reducir el efecto del rolido tirando de la carrocería hacia abajo, por decirlo de alguna forma, del lado que tiende a levantarse. El objetivo de la barra es minimizar los efectos adversos de la inclinación. Por otra parte, el tren que tracciona somete, en una curva, a sus neumáticos a un doble esfuerzo. El de traccionar y el de soportar la curva en sí, lo que pone a esos neumáticos en una situación de adherencia más comprometida que los del tren que no tracciona y solo se debe ocupar de soportar la curva. Este efecto hace que los trenes presenten, al doblar, distintas adherencias que el auto se vaya de trompa o de cola. Si no está debidamente compensado, un auto con tracción trasera tiende a irse de cola, y uno con tracción delantera de trompa. La barra estabilizadora aplicada en el tren que no tracciona afecta también el comportamiento de los neumáticos, y calibrada adecuadamente, tiende a compensar ese defecto equilibrando ambos trenes como para lograr un comportamiento en curva neutro. Generalmente los autos vienen solo equipados con barra estabilizadora en la suspensión delantera, aunque esto puede variar de acuerdo al vehículo y al uso de este. En el mercado existen estabilizadoras delanteras y traseras destinadas a un tipo de conducción específico, aunque también las hay regulables para que el conductor las ajuste a su gusto. Así, la dirección es el sistema del coche más fácil de entender. Se gira el volante y las ruedas delanteras giran, se agarran y ruedan en otra dirección. Para empezar, el conductor necesita que el volante haga ciertas cosas, pero debe ser fácil de girar, que no cueste mucho. Debe ser preciso, tanto en recta como en las curvas. Pasada una curva, las ruedas deben tener tendencia a volver por sí mismas a la posición recta. La dirección debe evitar que los baches se transmitan al volante, aunque no tanto que el conductor quede aislado. El conductor necesita sentir, aunque no se dé cuenta, lo que hacen las ruedas delanteras. Además de todo esto, la geometría de la dirección debe permitir cierta holgura con la suspensión, sin que la afecte. Pero en un turismo o vehículo comercial, con casi la mitad de su peso sobre las ruedas delanteras, habrá que usar engranajes. Sin ellos, el conductor no podría mover el volante. La dirección más corriente en los vehículos que no sean comerciales pesados es la de piñón y cremallera. El piñón, que va fijo al final de la columna de la dirección, engrana con la cremallera una barra dentada situada entre las ruedas delanteras. Al girar el volante es como si se desplazara la cremallera. Esto hace que las ruedas giren apuntando en una nueva dirección. Es un sistema simple pero muy eficaz. Otro sistema que se usa en los vehículos pesados es la caja de la dirección. Se han usado distintos tipos de cajas con diversos engranajes, de dedo y husillo, de tornillos sin fin y tuerca, y de bolas recirculantes. Los engranajes de la caja de la dirección hacen que para girar del todo las ruedas de un extremo a otro se necesiten 4 o 5 vueltas del volante. Con menor relación, la dirección sería muy dura de accionar. Por otro lado, en un coche con dirección de cremallera, esto se haría con unas 2,5 vueltas del volante. El diseño y disposición de la dirección de cremallera son muy parecidos en todos los coches. Llevan un eje de la dirección entre el volante y la cremallera. En caso de choque frontal, el eje se dobla por una junta cardan que lleva en medio para no penetrar en el coche. El eje va dentro de una columna que generalmente es como un tubo en espiral que puede absorber cualquier impacto. El volante va unido directamente al extremo superior del eje de la dirección. Aunque hay volantes de muchos tipos, la mayoría están forrados por razones de seguridad.
cada extremo de la cremallera hay un brazo oscilante, también llamado barra de acoplamiento. La cremallera va unida a la carrocería o a un bastidor entre las dos ruedas delanteras. Los brazos oscilantes van unidos a un brazo del portamangueta de cada rueda delantera por medio de juntas de rótula. El extremo inferior del eje de la dirección va unido directamente al piñón que corre sobre la cremallera. Al girar el volante, gira el piñón y se desplaza de un lado a otro de la cremallera. Eso hace que las ruedas delanteras giren a un lado u otro mediante los brazos oscilantes. Como ya hemos dicho, es un sistema simple pero eficaz, aunque la simplicidad no es tanta. La primera complicación la vemos en las curvas. Cuando un coche toma una curva, cada rueda traza un círculo imaginario. Los círculos son de distinto tamaño, pero para que cada rueda pueda girar, los centros de los 4 círculos deben estar en el mismo sitio, en este caso, en medio de la plaza. Como las ruedas traseras siempre van paralelas, los 2 círculos que trazan tendrán el mismo centro. Y las delanteras también, pero no porque sean paralelas. Aunque los círculos trazados por las ruedas delanteras deben tener el mismo centro, esas ruedas no pueden permanecer paralelas entre sí. En una curva, la rueda interior se inclina más que la exterior. La geometría para conseguir esto depende de la posición y longitud de la cremallera y los brazos oscilantes respecto a su eje, es decir, a la línea trazada entre los puntos de giro de las 2 ruedas delanteras, llamados los pivotes. En muchos coches la cremallera y los brazos oscilantes quedan detrás de este eje y por eso son más cortos. Como ya hemos visto, cada brazo oscilante lleva en su extremo una rótula que lo une a un brazo del portamangueta. Este brazo está tan inclinado que su rótula queda por detrás del pivote en su parte interior. Esto quiere decir que el brazo tira de la rueda más que empujarla. Por eso en una curva la rueda interior se dobla más que la exterior en la medida exacta. El mismo resultado se obtiene en otros coches, pero exactamente al contrario. Aquí la cremallera y los brazos oscilantes están por delante del eje y son más largos. Esto supone que el brazo del portamangueta debe apuntar en dirección distinta para que la rótula quede por delante y por fuera del pivote. En una curva la rueda interior es empujada ahora más de lo que el brazo tira de la rueda exterior. Las ruedas directrices de un coche con tracción delantera tratan siempre de ir por delante de la carrocería. Por supuesto, la suspensión no les deja, pero como en el extremo interior de cada semieje o palier va más sujeto que el exterior, este tirón se traduce en un ligero giro hacia adentro. Para contrarrestarlo, las ruedas directrices se instalan de modo que apuntan algo hacia afuera con el coche parado. Esto se llama divergencia. En un coche con tracción trasera, las fuerzas que actúan sobre las ruedas directrices son las contrarias. Las ruedas tiradas intentan empujar el coche por delante de las directrices. Esto hace que estas ruedas directrices apunten hacia afuera. En este caso, el diseñador coloca las ruedas delanteras apuntando ligeramente hacia adentro cuando el coche está parado, convergencia. En vez de hablar de convergencia o divergencia, en el taller se dice alineación de las ruedas o paralela. Otro factor que se debe tener en cuenta es el efecto de peso del coche que descansa sobre los pivotes. El pivote está siempre en la parte interior, por eso su ángulo con la vertical es crítico.
Si el pivote estuviera situado sobre la rueda, la línea vertical que pasara por el pivote caería más dentro del punto donde la rueda toca el suelo. El peso del coche descansaría sobre esta línea, creando una torsión entre el pivote y la rueda. La dirección sería entonces muy dura. Por eso el pivote forma cierto ángulo y a veces la rueda se inclina en sentido contrario. La línea que pasa por el pivote, la línea de fuerza, se junta ahora en el suelo con la de la rueda, consiguiendo así una dirección centrada. De hecho, para mantener la sensación al volante, la línea del pivote suele tocar el suelo un poco más dentro de la banda de rodadura, hacia el borde y no en el centro. Como hemos visto en la unidad de la suspensión, este ángulo de la rueda se llama ángulo de caída. Puede ser positivo o negativo, y puede pasar de positivo a negativo en la suspensión independiente. Y del ángulo de caída al ángulo de incidencia. Las ruedas deben tener tendencia a avanzar rectas y, por supuesto, a volver a esa posición después de una curva. Este principio lo podemos ver en los muebles con ruedas y en los carritos de té. Si prolongamos la línea del eje o del pivote y después trazamos una línea vertical que pase por el centro de la rueda, vemos que ese centro está desplazado de la línea del pivote. Es decir, la rueda sigue naturalmente la línea del pivote, sea cual sea la dirección del carrito. En el coche, el ángulo del pivote se ajusta para que consiga el mismo efecto. La línea del pivote toca el suelo por delante de la vertical que pasa por el centro de la rueda. Este ángulo es más pequeño que el de los carritos, pero es suficiente para que la rueda vuelva a su posición recta cuando no se la fuerza. Aunque no es exclusivo de los coches, el sobrevirado y el subvirado tienen su importancia en el modo en que el coche negocia las curvas. Siempre que el coche toma una curva, las ruedas pueden desplazarse lateralmente sobre la superficie de la fuerza centrífuga. El camino que sigue la rueda es algo distinto del camino al que apunta. El ángulo que forma estos dos caminos se llama ángulo de deslizamiento. En las curvas suaves tomadas a poca velocidad, este ángulo es pequeño. Pero en curvas cerradas o a más velocidad, este ángulo es más grande. Si el ángulo de deslizamiento de las ruedas delanteras es mayor que el de las traseras, se dice que el coche es subvirador. Tiene tendencia a abrirse en las curvas. Para el conductor esto supone que tiene que cerrarse en la curva más de lo que sería necesario. En general podemos decir que los coches con tracción delantera son subviradores por naturaleza, aunque eso solo se observa al tomar la curva a gran velocidad. Al contrario, los coches con tracción trasera son naturalmente sobreviradores, es decir, el ángulo de las ruedas traseras es mayor que el de las delanteras. Pero también esto se nota solo a gran velocidad. En ambos casos, la potencia que va a las ruedas tiradas puede reducir su fuerza de agarre, fomentando el sobrevirado o el subvirado. Lo que es cada vez más corriente en los vehículos comerciales y en los coches es la dirección asistida. Un sistema de dirección asistida no solo reduce el esfuerzo al volante, sino que aísla al conductor de los baches que, si no, en un vehículo grande, podrían hacer difícilmente controlable el volante. Los primeros sistemas se pasaron un poco, pues el conductor no tenía ninguna sensación de la carretera. Los sistemas modernos han llegado a un equilibrio, reduciendo los saltos fuertes pero manteniendo una clara sensación al volante. Todas las direcciones asistidas emplean la fuerza hidráulica para facilitar los movimientos del varillaje de la dirección. En el caso del Transit, la dirección asistida se basa en la dirección de cremallera. Está situada del mismo modo en el vehículo. Y el eje de la dirección hace girar un piñón que engrana con la cremallera y mueve las ruedas delanteras.
En el compartimento del motor hay un depósito de aceite y una bomba movida por el motor. Con el motor en marcha, el aceite es bombeado a una válvula rotativa situada entre el piñón y la parte inferior del eje de la dirección. El aceite va por unos tubos desde esta válvula a los lados de un pistón hidráulico incorporado a la cremallera. Al girar el volante, la válvula rotativa envía aceite a presión a un lado del pistón. El pistón empuja y facilita el movimiento de la cremallera. El aceite sin presión que hay al otro lado del pistón es devuelto por la válvula hasta el depósito. Al girar el volante en la otra dirección, la válvula invierte el proceso y envía el aceite a presión al otro lado del pistón. En los sistemas más sofisticados hay una válvula rotativa especial accionada electrónicamente. Un sensor mide la velocidad del vehículo y un módulo regula el paso del aceite por la válvula. De este modo la asistencia es mayor a baja velocidad, por ejemplo al aparcar. A medida que aumenta la velocidad, disminuye la fuerza del aceite y el conductor tiene la sensación ideal al volante. Otro sensor mide las variaciones del ángulo de las ruedas. Así el módulo reconoce los cambios bruscos de dirección a alta velocidad cuando el conductor hace algún viaje y al instante reduce la asistencia aún más. Los modernos sistemas de dirección requieren muy poco mantenimiento. Si llevan dirección asistida, hay que comprobar el nivel de aceite en el depósito. Si hay que rellenarlo, el mecánico debe comprobar si hay fugas en el sistema. El paralelo y la convergencia o divergencia pueden necesitar ajustes de vez en cuando. Por ejemplo, si el conductor ha chocado contra un bordillo o cuando se ponen ruedas nuevas.